Funciones trigonométricas. Con esto iniciamos el estudio de la trigonometría. Espero estén teniendo un gran día y bueno, ¿qué es lo que hace la trigonometría? ¿Qué es lo que estudia o a qué se dedica? Aquí lo tenemos anotado. Bueno, la trigonometría básicamente se dedica al estudio que hay entre los lados y los ángulos. ¿Qué relación hay entre lados y ángulos dentro de un triángulo rectángulo? Sí, básicamente nos vamos a enfocar de partida en la trigonometría triángulos, rectángulos principalmente, aunque después se puede extender a otros tipos de triángulos. Recordemos un triángulo rectángulo como el que tenemos dibujado aquí, es aquel que posee un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, como vemos en la figura. Entonces las funciones trigonométricas son la base del estudio de esta área de las matemáticas. Así que comencemos con la primera, que se llama seno, abreviada como sen de A, que es el ángulo para mí. Vean aquí cómo estamos marcando los ángulos en este triángulo y los lados también. Tenemos tres ángulos que corresponde a cada vértice en el triángulo, A, B y C mayúsculas. En geometría de hecho se toma el convenio de que los ángulos siempre se manejen con letras mayúsculas, siempre. Mientras que con letras minúsculas estaremos manejando a los lados del triángulo. Y otra cosa, vamos a manejar para cada lado la misma letra que su ángulo opuesto, pero en minúscula. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo A. Entonces, el lado opuesto, el lado que está enfrente a ese ángulo, también se le va a llamar A, pero minúscula. ¿Sí? Para el ángulo B, el lado opuesto, que el que está enfrente, igual sería B minúscula. Y para el ángulo C tenemos a este lado opuesto que sería C minúscula. Entonces los lados se representarán siempre con letras minúsculas. Nunca se olviden de eso porque eso se aplica no solo en geometría, sino en todo lo que es el recorrido de temas en trigonometría. Entonces, otra cuestión importante. Para el ángulo vamos a enfocarnos primeramente en el ángulo A. Tenemos a la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo que tiene todo triángulo rectángulo. O también lo puedes ver como el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Y así no hay pierde. Esa siempre va a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo. Mientras que los otros dos lados, que también se les pueden llamar catetos, respecto del ángulo A, tenemos primeramente A minúscula, que es el lado cateto opuesto, el que está enfrente de él. Y el lado que está junto al ángulo se le conoce como lado cateto adyacente. De hecho, la palabra, el término adyacente quiere decir al lado de, justamente, al lado del ángulo A. Una vez que identificamos eso para nuestro ángulo, en este caso A, vamos a poder definir la primera función trigonométrica llamada seno del ángulo, abreviada así, sen, como tenemos anotado en el pizarrón, y se define siempre como lo que mide el cateto opuesto, vamos a abreviarlo así por sus iniciales, CO, cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa, que la vamos a abreviar igual con sus dos letras iniciales. Cateto opuesto dividido entre hipotenusa, esa división lo que mide este lado opuesto al ángulo A, y entre lo que mide la hipotenusa, esa división, pues es igual tal cual a esa función que se llama seno. Entonces es básicamente una fracción o un cociente, así de sencillo, pero que va a ser muy útil. La siguiente, la segunda función trigonométrica, se llama coseno del ángulo. Sí, el coseno se abrevia como cos. Vamos a trabajar siempre este ángulo de inicio. Y se define como el cateto adyacente ahora al ángulo, dividido entre la hipotenusa. Sí, bueno, aquí me faltaría anotar con las letras que poseen los lados. Cateto opuesto lo manejamos con la letra A minúscula en este caso, dividido entre la hipotenusa C, que es el lado más largo, C minúscula. Cateto adyacente tiene la letra B minúscula y la hipotenusa C nuevamente, C minúscula. Tercera función trigonométrica, la tangente del ángulo. Se define como el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente.
El cateto opuesto es A y el adyacente es B, A sobre B. Bien, aquí tenemos entonces las primeras tres funciones trigonométricas de 6 que son en total. De hecho son las más importantes, incluso las calculadoras científicas que manejan esto, pues tienen solamente 3 teclas referentes a las funciones trigonométricas, que son estas justamente, seno, coseno y tangente. Ahora, ¿por qué las calculadoras, por ejemplo, no manejan las otras 3 funciones que también ahorita vamos a conocer, que son secante, cosecante y cotangente? Bueno, porque realmente esas 3 funciones son las inversas de las que tenemos aquí. Básicamente la trigonometría, así se los voy a decir directamente, depende directamente de estas 3 funciones trigonométricas. Así de sencillo como lo podrían ver. Toda la trigonometría que se puede desarrollar posteriormente, así como todas sus aplicaciones e intervenciones en otras áreas de las ciencias, pues va a depender de estas 3 funciones, seno, coseno y tangente, de que la hayamos entendido en base a los triángulos rectángulos, cómo se establecen. Ahora entonces, escribimos las otras 3 funciones, que simplemente, bueno, no me las sé como tal de memoria, simplemente recuerdo que son las inversas de estas 3 y en un orden. Entonces, seno, coseno, tangente, voy ahora con la cotangente. Cotangente se abreviaría como COT, o a veces lo abrevian también como CTG. La cotangente es la función inversa de la tangente, y matemáticamente, bueno, un inverso lo único que hace con una fracción es voltearla o invertirla precisamente. Entonces únicamente sería invertir la fracción de la tangente, por lo tanto la cotangente es igual al cateto adyacente arriba y el cateto opuesto abajo. La siguiente función trigonométrica es la secante. La secante se abrevia como sec, secante del ángulo, y es la función inversa siempre del coseno. Entonces vamos a invertir la fracción de coseno, va a ser igual a la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. Entonces, finalmente la sexta función trigonométrica se llama cosecante, y la cosecante se abrevia como CSC. Cosecante del ángulo A en este caso va a ser siempre la cosecante de la función inversa del seno, entonces lo vamos a invertir igualmente. Ahora la hipotenusa se divide entre el cateto opuesto. Y entonces ya tienes tus 6 funciones trigonométricas definidas, entendidas y listas para aplicar en una serie de problemas y pues, en el desarrollo de nuevos temas dentro de la misma trigonometría. Una vez que tenemos en claro esto, nada más comentaría que estas mismas funciones se podrían establecer para el otro ángulo, para el ángulo B. Solamente que si lo quieres hacer para el ángulo B, cambiarían los catetos. La hipotenusa se mantiene siempre igual, siempre es el lado más largo, pero los catetos serían diferentes, ¿sí? Porque si yo tomo en cuenta ahora el ángulo B, que está en la parte superior de la figura, ahora su cateto opuesto es B minúscula. Entonces ahora sería B minúscula el cateto opuesto, mientras que este lado de A minúscula ya sería ahora el cateto que está adyacente a ese ángulo. Y entonces estas fracciones con letras minúsculas pues cambiarían, pero lo que no cambia es esto que tienes aquí. Para seno siempre va a ser cateto opuesto entre hipotenusa, coseno adyacente entre hipotenusa, tangente opuesto entre adyacente, y luego las demás pues ya como vimos se van invirtiendo. Eso es lo que tenemos que memorizar, tenemos siempre que tenerlo en consideración para poder nosotros resolver los problemas que estén implicados con estas funciones trigonométricas, y vamos a ir viendo diferentes ejemplos de aplicación de lo más sencillo a lo más complejo. Primer ejemplo básico dice entonces, si se sabe que el coseno de un ángulo A es igual a 4/5, entonces nos piden obtener los valores de las restantes funciones trigonométricas, las otras 5. Para poder resolver esto, entonces vamos primero a dibujar un triángulo rectángulo, ya que como acabamos de ver, las funciones trigonométricas
se aplican a triángulos rectángulos y alguno de estos ángulos agudos del triángulo lo marcas como el símbolo que te maneja ahí, A o la letra que sea. Entonces ya tienes tu triángulo rectángulo, ya elegiste un ángulo agudo, ¿sí? Nunca vamos a elegir el ángulo de 90 grados, ya que las funciones trigonométricas no están completamente definidas para un ángulo de 90 grados, como veremos más adelante el porqué de esto. De momento basta con dibujar esto y tomar en cuenta pues el dato, ¿no?, que tienes. El dato que te están proporcionando es que el coseno del ángulo es igual a 4/5. Entonces, ya sabemos que el coseno, por definición, es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, ¿no? De tal forma que esto, al ser igual a 4/5, lo que vamos a hacer es que, pues directamente, eso es lo que vale cada lado. El cateto adyacente va a ser igual a 4 y la hipotenusa va a ser 5. Lo ubicamos aquí, la hipotenusa a 5. Y recuerden, el lado más largo opuesto al ángulo 90 grados va a ser igual a 5, mientras que el cateto adyacente es igual a 4. Entonces nuestro cateto adyacente en este caso sería el que está abajo. Pero para obtener las demás funciones trigonométricas nos falta el cateto opuesto, ¿no? El cateto opuesto no lo conocemos de momento. Y ahí es donde interviene un teorema muy importante de la geometría de los triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Recordémoslo brevemente, ya tenemos que conocerlo para este tema. Dice que para todo triángulo rectángulo, como ese también, el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto adyacente, en este caso al cuadrado, más el cateto opuesto al ángulo también elevado al cuadrado. Y de esta manera pues vamos nosotros a ver los datos que tenemos y a hacer el despeje si es necesario. En este caso tenemos la hipotenusa que vale 5, también tenemos el cateto adyacente que es 4 y la incógnita sería el cateto opuesto, ¿no? Entonces vamos a despejar el cateto opuesto de aquí. Así que el cateto opuesto va a ser igual, primeramente este término que está aquí sumando en la ecuación, o en la igualdad lo pasamos al revés restando del otro lado del igual. Y una vez voy a voltear la ecuación, también hipotenusa entonces al cuadrado, menos el cateto adyacente elevado al cuadrado. Y este cuadrado que tienes aquí, pues hay que pasarlo también para que no nos estorbe, y lo contrario a una potencia cuadrada es una raíz cuadrada. Así tenemos el despeje ya del cateto opuesto. Vamos a sustituir los valores, ¿no? Los valores que tenemos aquí. Entonces esto va a ser a la raíz cuadrada. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es 5, elevado al cuadrado, menos el cateto adyacente, que es 4, elevado al cuadrado. 5 al cuadrado, hacemos los cuadrados primeramente, 25. Menos 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. 25 menos 16 es igual a la raíz del 9. Pero la raíz cuadrada de 9 además es exacta, ¿no? Es igual a 3, ya que 3 por 3 nos da 9. Y así obtenemos que el cateto opuesto es igual a 3 unidades. Únicamente entonces ya nada más nos resta ir sustituyendo esos valores en las restantes 5 funciones trigonométricas que nos pide el problema, ¿no? El seno, entonces, seno de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que acabamos de obtenerlo, 3, dividido entre la hipotenusa, que es 5. 3/5 sería el valor de seno. Ya tenemos la primera que nos hacía falta. Luego sigue coseno, ya lo tenemos. Tangente. ¿Cómo se define tangente? Recuérdenlo. Cateto opuesto entre adyacente. El cateto opuesto es igual a 3, ahí lo tenemos en la figura, en el triángulo, y el cateto adyacente vale 4. 3/4 es la tangente de ese ángulo.
Luego la cotangente, bueno, pues simplemente recuerda, es la inversa de la tangente, entonces en vez de 3/4 sería 4/3 al invertir la fracción y listo. Siguiente función, la quinta, la secante, es el inverso del coseno, entonces sería al revés de 4/5, 5/4. Y por último, la función de cosecante es la inversa de la primera, que es seno. Invertimos seno y queda 5/3. Y ahí están las 5 funciones trigonométricas restantes, sabiendo que el coseno pues fuera igual a 4/5 en este caso. Así entonces, para cualquier otro problema donde te den la función trigonométrica su valor y te pidan las demás, entonces utilizas el teorema de Pitágoras y después simplemente vamos aplicando las definiciones de cada función trigonométrica. Vamos a ver otro tipo de problema ahora. Tenemos ahora este triángulo rectángulo con un lado conocido, la hipotenusa, que vale 6, y un ángulo conocido. Y nos piden hallar el valor de x, que es otro de los lados, un cateto. Entonces, una variante muy común de resolverse en trigonometría, dado un lado y un ángulo, obtener alguno de los otros elementos del triángulo. De hecho, no es difícil, sabiendo por la geometría de triángulos, saber que este ángulo tiene un valor de 30 grados, porque recordemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Este siempre mide 90 y 60, 150 grados para 180, entonces este tiene que medir 30. Bueno, el problema sería determinar este valor, porque no puedes utilizar el teorema de Pitágoras. Para usar el teorema de Pitágoras requerimos de al menos dos lados conocidos en el triángulo rectángulo, y aquí solo conoces uno. Entonces, en lugar de darte el otro lado, te están proporcionando un ángulo. Para poder resolver este tipo de problema, sobre todo cuando tenemos en el caso de exámenes donde no te permiten el uso de calculadora científica, voy a explicar esta tabla para valores del seno y coseno de ángulos notables. Los ángulos notables son los ángulos, por decirlo así, más frecuentes o más comunes y que se pueden obtener fácilmente sin el uso de una calculadora o de una tabla de valores de estas funciones. El primer ángulo notable es el de 0 grados. Vamos a escribirlo: 30 grados el segundo, luego 45 grados, 60 y 90 grados. Vamos a poner una raíz grande que abarque todos ellos, y las funciones seno abreviada aquí y coseno en el segundo renglón. Para abreviar esto, como siempre se hace, ¿no? Sen y cos. Ahora numeramos el primer renglón de seno, que es 0, 1, 2, 3 y 4, números enteros. Luego el renglón del coseno sería también esos números, pero al revés. Vamos a empezar por el mayor, que es el 4, luego 3, 2, 1 y 0. Todo esto se va a dividir sobre 2, y así es como se va a construir la tabla. Como ven, pues no es muy difícil de hacerla. Entonces, para cuando ustedes presenten sus pruebas, sus exámenes, tienen que escribir esa tabla para mayor facilidad, y de ahí ahorita la vamos a empezar a utilizar. Así que en este caso, para poder hallar el valor de x, tenemos que establecer una función trigonométrica, ¿no? Porque la trigonometría, precisamente como acabamos de ver al inicio de este tutorial, estudia la relación entre los lados de un triángulo y sus ángulos, que es lo que justamente presenta esta situación. Tenemos que hallar una función, ¿sí? Vamos a buscar una función que relacione esos elementos que están dados en el triángulo. Vamos a buscar entonces una función, en este caso específicamente, que cumpla lo siguiente: que tome en cuenta al ángulo de 60 grados. Bueno, vamos a tener aquí el ángulo de 60 grados. Y ahorita aquí le vamos a colocar una función, ¿verdad? De hecho, vamos a utilizar siempre las primeras tres funciones, ¿eh? Seno, coseno y tangente únicamente.
Podemos utilizar las otras tres, pero es más, digamos, más laborioso, no es tan directo y además la tabla maneja seno y coseno. De hecho, la tangente, si en un momento dado la necesitamos ocupar, vamos a utilizar esta fórmula que también se conoce con el nombre de identidad trigonométrica. Para obtener la tangente resulta que hay una fórmula o una identidad que es igual al seno de ese ángulo dividido entre el coseno del mismo ángulo. Seno entre coseno les va a dar tangentes. Eso es algo que está demostrado, de hecho, y sería útil poder aprendernos esto realmente. Y así tengo las tres funciones, seno, coseno, tangente. Son las que vamos a utilizar entonces. Una de esas tres funciones para el ángulo de 60 grados que relacione a lo que te están preguntando y a lo que te están dando como dato. Bueno, ¿qué es el número 6? Es la hipotenusa, ¿no? Realmente. Entonces, tienes la hipotenusa y la x, ¿qué cateto es? Es el cateto respecto a este ángulo de 60 grados, el cateto adyacente, ¿no? Es el que está al lado de, y el cateto opuesto, pues no lo conoces ni te lo están preguntando. Entonces, necesito una de estas tres funciones, seno, coseno, tangente, que relacione al cateto adyacente y la hipotenusa. Si tú revisas o ya te las aprendiste de memoria, resulta que es el coseno. Efectivamente, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. Entre la hipotenusa, disculpen. Ya estoy yo aquí cambiándolo. El cateto adyacente es x, o sea, nuestra incógnita precisamente dividido entre la hipotenusa, que tiene un valor de 6. Así que entonces de esta igualdad vamos a despejar la incógnita a x. Aquí despejo x. Y al despejar x, el 6 que está haciendo, está dividiendo, ¿no? El denominador va a pasar del otro lado multiplicando, vamos a pasarlo de este lado, 6 veces el coseno, o multiplicado por el coseno de 60 grados. Y en este punto, bueno, si te permite el uso de calculadora, pues ya lo vas a obtener el valor directamente. Si no, tenemos la tabla, ¿no? Entonces vamos a obtener aquí el coseno de 60 grados para ver de paso cómo se utiliza esta tabla. Coseno de 60 grados va a ser igual, bueno, vas a irte al renglón del coseno y a la columna de 60 grados. En esa intersección nos manda el número 1. Cualquier número que tomes aquí dentro está bajo una raíz. Entonces se escribe la raíz de 1. Si se calcula, la hacemos como esta que es exacta. Y luego siempre cualquiera de esos valores lo tienes que dividir entre 2. Siempre raíz de ese número y luego dividirlo entre 2. Siempre. La raíz cuadrada de 1 es igual a 1 porque 1 por 1, 1. Un medio entonces es el coseno de 60 grados. O en decimal 0.5, como lo quieras expresar. Aquí lo voy a poner de forma más fácil como un medio. Y por fracciones la mitad de 6 pues es igual a 3. Y entonces ya tenemos el valor de x en este triángulo rectángulo. Tiene un valor de 3 unidades, que era lo que nos estaban pidiendo resolver en este problema. Así que entonces, bueno, pues estos son los, digamos, los problemas, los fundamentos básicos de la trigonometría. Obviamente hay más cosas que iremos desarrollando a lo largo de los siguientes videos de este tema. Si la explicación fue eficaz, fue efectiva, les agradecería que le den el pulgar arriba para que la plataforma siga promoviendo este material y me ayude a que este canal siga creciendo. Les agradezco mucho su atención y mucho éxito.